El tema de hoy es un tema que parece que es medio raro, pero está en la sociedad. Yo el otro día veía un noticiero y hablaba de una casa, una casona en Belgrano, creo que era el lugar, donde dice que se veían fantasmas. ¿Hay fantasmas o no? Depende a qué llamemos fantasmas. Fantasmas como lo imagina la gente, te diría que no. Sí hay obras del diablo que la gente lo llama fantasmas. Muchas veces se define como fantasma, digamos, y lo definen así como que es el alma o el espíritu de una persona muerta que no ha encontrado descanso, o un alma en pena, como se decía antes. Ahora, eso lo tenemos que rebatir directamente, porque la Biblia dice otra cosa. Dice que unos, cuando mueren, están con Dios en el cielo, los que se entregaron a Jesucristo, lo aceptaron como Señor y Salvador, y el resto, lamentablemente, van al infierno, al tormento eterno. Alejados eternamente de Dios, y es un tormento eterno. Entonces, está el espíritu y el alma de la persona, está en ese lugar, o en el otro lugar, pero no en la tierra. O sea, cuando la persona muere, la palabra muerte significa separación, se separa el cuerpo, la parte física, de la parte, llamémoslo espiritual. Alma y espíritu, o están con Dios, o están en el tormento eterno. Entonces, eso que se ve ahí no es el alma o el espíritu de la persona que murió, sino que son demonios que actúan y copian y son, digamos, imitadores, aún de actitudes y de fisonomías de las personas para engañar a la gente. O sea que muchas veces oímos, sí, porque vi a un familiar cercano, o hasta han conversado, puede existir en este tema, sí. Claro, pero no conversaron con el familiar. O sea, si la persona conversó o dialogó o escuchó la voz, no es la voz del familiar muerto, sino que es la voz de un demonio, de un espíritu inmundo, que copia la voz del que murió, que aplica esa fe. O sea, la persona aplica su fe, esa creencia que esto va a ocurrir, y espera eso, y entonces copia eso y engaña a la persona. Y la persona se hace como devota, se hace como que aprendida detrás de eso, y es un demonio que está actuando y hablándole, y es terrible eso. Es lo que la Biblia dice, que es el gran simulador. El diablo es el gran simulador. O sea, hasta en estos temas, y cómo se ha desparramado todo eso, que produce a veces temor, a veces hasta se busca esa relación, se consulta a personas porque quieren ahondar en esa, y verdaderamente es una cosa falsa. Es una cosa terrible, porque quien incurre en eso, quien se mete en el ocultismo, queda atado por el mismo Satanás. O sea, Dios es luz, dice la palabra de Dios. O sea, no hay oscuridad en Él, no hay mentira, no hay engaño, no hay nada malo. Todo aquello que tiene que ver con el ocultismo no procede de Dios. No procede de Dios. Entonces, cuando alguien incurre en eso, de alguna manera le está diciendo al diablo: diablo, concédeme esto, diablo, permitime, aunque no lo entienda, aunque Dios, no, yo al diablo no le pediría, yo le pido a Dios, o le pido a un santo X, no, sin darse cuenta, al meterse en el ocultismo le está invocando al diablo o a los demonios que están siguiendo y sirviendo a Satanás. O sea que podríamos, digamos, dar como una advertencia a la gente, porque mucha gente, creo que la mayoría, acude a lugares o cree en cosas porque les produce un acercamiento, una relación, que aunque no es ahí tangible, pero sí les produce quizás hasta una paz, pero no es así, es una mentira. Pero no es una paz genuina. Claro. Esas personas o esas personas que muestran esa paz, entre comillas, cuando se quedan solas, están atormentadas. O sea, la prueba es esta: cuando alguien demuestra una supuesta paz, esa persona, cuando está sola, está atormentada, vive un infierno en vida. ¿Por qué? Porque ha incurrido en esas actividades que proceden del diablo. Ahora, hay personas que no incurrieron en eso tan directamente, pero que escuchan ruidos, ven bultos, les aparecen personas, y eso ¿qué es? Es la misma actividad demoníaca vista desde otra óptica. Claro, o sea que de todas maneras se perturba. Es espiritual. Ahora,
estas apariciones, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? O depende de las personas también en algunos casos, puede depender de mí que yo tenga apariciones, por ejemplo, poniendo como... Bueno, de vos precisamente no, pero sí, hay personas que están dadas las condiciones para que esas apariciones se le hagan presentes. Cuando hay personas que ven bultos, que escuchan ruido, que hay cadenas o hay olores, aparece olor a vela, olor a cigarrillo, olor a cosas o perciben que hay alguien atrás de ellos. Esa es una actividad demoníaca. Y la pregunta que me hacía será, bueno, ¿hay personas más proclives a esto, sí o no? Hay personas que son proclives en este sentido. Cuando una persona ha incurrido en el ocultismo, ha abierto una puerta. Cuando una persona tiene pecados sin confesar a Dios y a las personas básicamente que ofendió, hay una puerta. Y cuando hay personas que no han perdonado cuando les hicieron daño. Por ejemplo, hemos tratado ya en programas anteriores el tema de la falta de perdón desde otra óptica, pero cuando alguien fue víctima, por ejemplo, de algo muy grave y no perdonó y guardó ese resentimiento, quizás humanamente sería justo, pero lo hace sufrir a la persona que guardó eso acá adentro, y eso les da una apertura para que el diablo actúe en esa persona. Cuando alguien tiene pecados que no ha confesado también, y cuando alguien ha incurrido en el ocultismo. De hecho, yo estuve en un pueblo cercano aquí, hace unos cuantos días, y me decían, en la entrada del pueblo hay apariciones, y hay gente que no quiere entrar al pueblo de noche. Y entrando al pueblo hay otras apariciones, pero ¿quiénes lo ven eso? Bueno, por supuesto lo ven aquellas personas proclives, aquellas personas que están en ese marco. Y el tema es cómo ser libres. La única forma es buscar a Jesucristo. El que tiene que perdonar, perdonar. El que estuvo en el ocultismo, arrepentirse y renunciar a esto. El que tiene pecados ocultos o cosas ocultas, confesar sus pecados. O sea, vivir en luz y buscar a Jesucristo. O sea, sin Jesucristo, sin Dios, no hay libertad de todas estas cosas. De hecho, cuando alguien va a un determinado lugar, a una determinada persona, a una determinada señora para que le cure el hombro, bueno, es posible que se cure el hombro, pero va a tener la pierna enferma, u otra parte del cuerpo, o una desgracia cae sobre la persona. Esto es así. Quienes han incurrido en esas cosas se dan cuenta, cada vez van de mal en peor, es una bola de nieve hacia abajo que va cayendo. Entonces debemos buscar en Jesucristo la solución y no en más ocultismo para salir del ocultismo y de los problemas de la vida. Es decirle, Señor Jesús, creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario, pedirle perdón por nuestros pecados y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por haber buscado la solución en cosas que no sos vos. Decirle de todo corazón, mira, quizás sea este el momento en que le puedas decir a Jesucristo, Señor Jesús, creo que sos el Hijo de Dios, perdona mis pecados, perdóname. Yo he estado en esto, aquello, renuncio a esto en el nombre de Jesús. Díselo, renuncio a esto en tu nombre, Jesús. Yo te acepto, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Yo te aseguro que si lo haces de corazón, empieza a haber una libertad en tu vida como jamás te pudiste imaginar. Es la libertad de Jesucristo. Queremos ayudarte, queremos estar cerca tuyo, queremos poder aconsejarte para que sigas a Jesús y que encuentres la solución verdadera en Dios, en la luz, en la esperanza, en el amor del Altísimo Dios Todopoderoso.